quiero agradecer profundamente a la Ciencia del Sur en la persona de Eduardo Quintana en este día tan especial. Más que el día, yo creo que es el año, ¿verdad? Para nosotros también el mes es muy importante, el mes del idioma guaraní. Y digo el año porque estamos en el año internacional de las lenguas indígenas, que es justamente lo que en el fondo movió esta actividad que estamos haciendo hoy acá. Y desde ese punto de vista, para nosotros, repito, es muy importante porque Ciencia del Sur, que reúne a gente que se dedica precisamente a actividad de investigación, producción de conocimiento, modificación, transformación de conocimiento a partir de las metodologías, de la investigación científica, etc. Desde esa perspectiva, abre un espacio muy importante para la promoción del guaraní y concretamente lo que vamos a hablar esta noche, el tema de un sector ninguneado, no visibilizado, que casi tenemos una costumbre de como levantar ahí esa la alfombra y meter ahí, guardar eso, pero sabemos que está ahí, como ocurrió por ejemplo en su momento en Asunción cuando el municipio prefirió construir un vallado alrededor de la Plaza Uruguaya para que ellos no entren más, y nadie apuntó a la parte esencial de la región, que era en este caso una atención humana para seres humanos. ¿Y qué fue el resultado? Bueno, como se pudo, se lo llevó allá a un cuartel por el fondo y bueno, y estuvieron allí y siguen estando así. Por eso digo lo de ninguneados, es una expresión que le viene como anillo al dedo, y es lo que yo particularmente celebro, repito, de Ciencia del Sur, no es la primera vez, pero en particular hoy, en este mes del idioma guaraní, una recordación a ellos. El 9 de agosto, internacionalmente se recordó el Día de los Pueblos Indígenas, siempre dentro de agosto, repito, este es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Creo que me gustando algunas cositas. Quiero partir de una cuestión, si quieren ustedes, de sensibilización, si podemos decir de esta manera. Todos, si ustedes acá, sin falta algunos de ustedes tuvieron un hijo o hija, ¿verdad? Otros conocen, estarán en el por alrededor nuestro, y creo que este niñito que está acá y no cualquiera que nosotros tenemos, ¿qué diferencia moral? Ninguna, nada. Quiero empezar con esto. Lastimosamente, las condiciones en que vive, que no son precisamente las más dignas, a eso me refiero. Está una madre, una criaturita que tampoco se diferencia mucho de una mamá común y corriente nuestra, occidental, blanca, civilizada, en esos términos, ¿verdad? Y lo ven a ellos, criaturas que tienen esta edad, que tenemos una nena en esa edad, diferencia no hay, ¿verdad? Respiran, se alimentan, se enferman como nosotros, se ríen, lloran como cualquiera de nosotros. Son imágenes que nos tocó tomar justamente de varios de estos asentamientos donde estos grupos de nativos fueron hablando así, pero descarnadamente fueron tirados, como una especie de pocos tirados de esa basura, aunque no corresponde a verdad. Lastimosamente triste, ¿verdad? Fíjense, no hay nada malo, nada del cielo, ni son de 2 metros, ni de medio metro, ni son más gordos, ni son más flacos, ¿verdad? Estas criaturas estuvieron allí, estas criaturas estaban acá sonriendo porque por esa cuestión de tener que llevar algo que comer, tuvieron algo que comer ese día. Hubo días acá que lastimosamente no sonrieron precisamente como lo ven acá. Tampoco mueve una asistencia claro, porque muchos de ellos, en ese concepto de dignidad que tienen, no buscan eso. Están buscando como cualquiera que se acerque, quiere a veces abrir o montar un negocio y se acerca a una institución y pide una ayuda con el propósito de retornar. Muchos de ellos tienen ese mismo criterio. Yo podría decir a la mayoría de ellos, conociéndolos a muchos de ellos, ¿verdad? Estas son algunas de estas imágenes, insisto,
con la que yo quiero empezar, porque el otro gran problema que tenemos, en una oportunidad anterior también me tocó decir, es que increíblemente en la educación, en la, así, entre comillas, reforma educativa, no sé cómo va a ser la transformación que justamente hoy y mañana se trata, pero en esa reforma educativa, en todos los libros que nosotros usamos, los indígenas están muertos. Vivieron, se alimentaron, recorrieron. Es terrible. Y esta es la demostración de que todavía están. Yo les suelo decir a ellos cuando los encuentro, ustedes son una cuenta de los libros hace rato los mataron, ustedes continúan vivos. Pero no puede ser, porque están allí, ¿verdad? Y en una de las palabras, esta buena, esta imagen ya que va relacionada con la charla de partida ahora. Si nosotros queremos entender a los pueblos indígenas, tenemos que entenderlos desde la perspectiva de la religión. La vida de los indígenas es una vida religiosa. Todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos viven, es esa pregunta que recordaba Eduardo, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, ellos las entienden desde una perspectiva religiosa. Ellos vienen acá para buscar su vida plena, perfecta. Y una vez que llegan a la perfección, alcanzan algo que se llama Ahuillé. Es Ahuillé, no es Ahuí como decimos nosotros, Ahuí. El Ahuillé, como hoy nosotros decimos Ahuillé, para nosotros, gracias a ti, gracias a vos. Bueno, en realidad para ellos el Ahuillé es un estado de gracia, es un estado de plenitud. Y con el Ahuillé ellos migran de esta vida terrenal al famoso Yumanamí, o al Yumanamí, que es la tierra sin mal, es la morada final. En la concepción indígena guaraní, por ejemplo, contrariamente a la cosmovisión, a la creencia cristiana, a la religión cristiana, no existe el infierno, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando llegaron acá los conquistadores, y entre ellos los sacerdotes de distintas, de distintos grupos religiosos, jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios, ¿qué hicieron? Intentaron catequizar en castellano. Y como no lo pudieron hacer, optaron por la lengua general. En este caso entonces era guaraní. Y comienza ese proceso, y de la época de la colonia no queda ningún testimonio sobre la cultura guaraní como tal. Todo lo que se imprimió no pasó de ser traducciones de textos religiosos, de traducir partes de la Biblia, cantos religiosos, pero todo cristiano traducía al guaraní. Y entre esas traducciones, por ejemplo, se tuvo que inventar la visión del infierno. Y decirle hoy a un nativo, a un guaraní que va a ir al infierno, hasta ahora no entiende qué diablos es el infierno, ¿verdad? Entonces, y se creó Añare, el lugar de la Añare, el sitio malo, y bueno, ¿qué pasó después? Una cosa llamativa, la palabra pecado. ¿Cómo vamos a decir pecado? Si ellos no saben qué es el pecado, ni idea tienen lo que es el pecado. Y entonces se buscó una palabra equivalente, una idea que pudiera aterrorizarlo, porque en la concepción así muy religiosa, pecado crea una especie de terror siempre cualquiera de nosotros, una especie de bullying constante que tenemos, ¿verdad? Yo respeto todas las religiones de por haber, pero me parece que ese tipo de presiones muy duras la puede llevar a lo que está tan de moda, con el respeto que se merece el tema del suicidio y otras cosas, ¿verdad? Bueno, voy completo al punto cuando le digo lo siguiente, ¿qué es lo más preciado que tiene un nativo? El alma. Si ustedes leen el Agura Pitá, Agú, palabra, Pitá, principio, origen, principio de la palabra, y a la hora cumbre de León Caboa, que convivió con los nativos, que rescató la tradición, la creencia, sacó visión guaraní y plasmó en este primer libro llamado Agura Pitá, que es lo que cómo define lo cuidar a las personas. Nosotros en esencia somos almas. Eso es lo que somos para la mujer. Y como los españoles no pudieron pronunciar la nasal, tuvieron que poner una NG para asociar el idioma
su alma. Somos almas, almas que hablamos, almas, palabras, almas, dice. Que nos incorporamos a un cuerpo, a una carcasa, y vivimos allí hasta lograr el Tecocatú. ¿Y qué hacemos después? Migramos. Migra el alma, queda el cuerpo. Y hasta hoy, paraguayamente hablando, usamos una expresión guaraní que cuando alguien fallece, no queremos decir humano, decimos oyejequí. Y oyejequí significa desprenderse. ¿Qué es lo que se desprende? El alma del cuerpo. Ese es el concepto. Y como eso es lo más preciado, era la iglesia, los sacerdotes de ese tiempo buscaron un equivalente a eso, cómo generar una idea de terror con respecto al alma, de que anga, alma, ahí putrefacción. Cuando alguien dice iyaipa, iyai, significa que hay una decomposición orgánica, hay bichitos, hay huevitos, esto y lo otro. Pero eso aplicado al alma, era el alma que comenzaba a pasar por un proceso de putrefacción. Y la terminación pan quiere decir total, acabado, terminado. Cuando yo digo buscar un pan, terminó de comer, acabó de comer. Bueno, en ese mismo sentido, anga ahí pan, el alma totalmente podrida o putrefacta. Bueno, eso les asustó. Y eso se asoció con la idea del pecado. ¿Verdad? Entonces, en la visión cristiana, el pecador va al infierno. Y algunos van al punto intermedio que es el famoso purgatorio, de acuerdo con se muerte allí va arriba o abajo. Bueno, en el caso de Guaraní nunca hubo no existieron esos dos espacios. Ya la pregunta, ¿qué hacen ellos? ¿Acaso que no cometen errores, no cometen faltas? Sí, nos cometen también. Pero la diferencia está en que ellos pasan por un proceso diferente de recuperación de ese estado regular. Porque en Guaraní se dice tecomaná. Maná quiere decir irregular, no quiere decir malo ni feo. Ese concepto del mal quita. Es solamente una situación de irregularidad, una anormalidad. Y para que yo vuelva, lo que ahora en nuestra versión de Guaraní de hoy decimos tecoahí, más o menos eso equivale a tecomaná. La expresión guaraní tecomaná. Bueno, ¿y cómo hago yo para volver de tecomaná al Tecocatú? Me quito el nombre. Públicamente, asumo la falta, y yo suelo decir, una falta es darle un golpe a una criatura, imperdonable eso. Y eso crea un cargo de conciencia tan fuerte que nos pasa 24 horas para que el papá, que le hizo eso al hijo, convoque a una mini asamblea y allí él confiese que le devuelva a su hijo, que quedó en falta. ¿Y qué va a hacer? Tera ojo, oye, era ojo. Y hace un gesto como que quita nombre y tira. Y por ejemplo, yo, David, le pedí a la capitán y dijo, yo, ¿qué hago? Ayer era ojo, me quito el nombre, tiro David y me pongo Carlos. Y como Carlos empiezo la vida en 0 kilómetros. ¿Verdad? Con David se fue la cuestión. Y ahora quién está acá, la carcasa sigue siendo la de David, pero está dentro de la carga. Pero, ojo, en la concepción guaraní cambiar el nombre es una cosa delicada. Tienen tanto valor para ellos el nombre, porque ellos son, cada uno en el mundo guaraní es su nombre es él es su nombre. Bueno, y desde ese punto de vista, ¿qué es lo que hacen? Cuidan mucho. Hay gente que como máximo puede llegar a cambiar el rostro, y de lo que yo llegué a conocer, algunos que conocí 3 veces, que eran mal mirados. Se le dice en guaraní, ellos le dicen, amini, vean, amini, aquella persona en claim que debe, por eso cambió el nombre, porque no fue capaz de mantener una conducta. Y bueno, entonces ellos vuelven a su Tecocatú, a lo que sería para nosotros Tecoponá, al cambiar el nombre, cambian el nombre. Bueno, esto que viene acá, ese señor que está le pongo el cursor ahí, porque tiene en la mano ese famoso maracá. Maracá es la maraca, la que se hace el porongo, ¿verdad? Y al porongo le ponen una agarradera de tacuara, porque la tacuara es la planta sagrada. La planta, no la es una planta sagrada. Y ustedes se fijan acá en estas mujeres, tienen lo que se llama una tacuara, para nosotros ellos dicen tacuá. En este caso pertenece a la boca de la nena que estaba acá, porque ella estaba pasó al frente, era un momento terminado un curso para niños, y
siempre se le dice, pero tacuá, camá, o tacuá, cama. Cama son los senos de la mujer, ¿verdad? Y le tiene que llegar hasta la altura de los senos, la tacuá. Si ustedes dicen, bueno, el símbolo universal del varón es el símbolo con la flecha oblicua, el de la mujer al revés, la cruz abajo. Si yo tuviera que hacer esa simbología en el guaraní, la maraca, esta que está acá, el colombo, es del varón y la tacuara es de la mujer. Punto que yo en uno de los libros que publiqué justamente le puse eso en la portada porque es la representación guaraní del hombre y la mujer. Bueno, en este momento ya estaban haciendo lo que se llama ñemboquello. Es totalmente diferente a lo que se hace en el mundo cristiano. Cuando uno va a la iglesia, cristianamente hablando, participa en la celebración recordando la vida, pasión y muerte de Cristo. En el caso de Cristo no existe, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Ellos se reúnen y recuerdan a su Dios y danzan y cantan y elevan oraciones. Son tres maneras que tenemos de comunicarnos con los que están por encima de nosotros: orando, danzando y cantando, ¿verdad? Bueno, después acá más partecitas más porque, bueno, esto es lo triste. Esta es la imagen de una escuela indígena. No solamente son pobres y así están marginados, esta es la muestra de la miseria en la que viven las clases. Esta es una imagen de 20 años publicada en un diario. Así empezaban los años, ¿verdad? Y ustedes lo van a ver, tan ansiosos como cualquiera de nosotros por ir y aprender. Pero las condiciones en las que tienen que aprender no son precisamente las más dignas. Yo uso constantemente la palabra dignidad y decir digna en el sentido que creo que todos entendemos, ¿verdad? Lo mínimo, lo básico que cualquier ser humano tiene que tener para vivir, no para sobrevivir, para vivir. ¿Vale? Y esto es un poco el dato actual del pueblo indígena, un censo que se hizo en el año 2012, donde en la proyección se muestra, por ejemplo, esto que está acá, 117.150 personas indígenas hoy. ¿De cuánto? Somos casi 8 millones. Y sobre 8 millones esto equivale a 1,4,5%. Es lo que resta de la población indígena. Es quien está viviendo. No muerta, como dicen los libros. Ellos están hoy, siguen teniendo sus prácticas tradicionales, repito, muy vinculadas esencialmente en prácticas religiosas. Por la vida indígena no se puede entender si no es desde la religión de ellos, ¿verdad? Bueno, estos son algunos. El señor que está acá parado es el ingeniero Rogelio Cador, hijo del legendario León Cador. Él suele venir acá y estos dos son líderes de una comunidad que está en repatriación, que se llama Ipajú Señorita, el lugar donde ellos viven. Y lastimosamente este señor que se llama Cecilio ya falleció. Ellos habían venido 2 años atrás y vinieron para a toda costa tratar de tener una reunión con el entonces presidente de la República. Ellos le veían como un urubizán, una persona accesible, y probaron por todos los medios no hubo caso. Y nos decían, ahí salgamos urubizán y los coas, ¿en qué clase de urubizán son? Y bueno, no pudieron, y lo único que ellos vinieron a pedir es que de alguna manera las autoridades pudieran ayudarle a construir un pozo artesiano, porque el lugar donde estaba la arroyo, en la zona donde ellos viven, fue titulada por menonitas y brasileños, que no les dejan hasta hoy entrar, y si ellos llegan a esa osadía e intentar pasar por aquí, son tratados a balazo. Ellos contaban acá que a balazo limpio la cuestión. ¿Y qué hacen ahora? Para poder encontrar agua tienen que hacer una vuelta de casi 5 kilómetros para llegar al lugar donde hay agua y retornar, buscando agua que anteriormente ellos usaban en ese mismo lugar y toda la vida de ellos, resulta que hoy ya no es de ellos. Ya están los dueños y los dueños no son nativos, son paraguayos o extranjeros. Bueno, esta es una imagen que alguna vez me tomaron una mitad ya en la calle y dicen esto que estoy mostrando, pero voy a ir a la siguiente parte. Justo acá en el lugar estábamos recordando algo increíble. Ayer fue noticia, una criatura paraguaya
le dijeron a nuestro equipo civil que no se puede. Le estaba recordando al lugar que hay un inventario de nombres. Y también le decía que a él, le decía que acá en el Ateneo tomamos la costumbre, la mayoría de ponerle nombres guaraní a nuestros hijos. Le comentaba el caso de una hija que se llama Anaí Borgulla, ¿verdad? Pero la única forma es poner nombres para que tengan vida. Hay gente que tiene hijos, hijas que tienen hermosos nombres, es decir, Araní, Yerutima, Inuí, Manambí, etc. Son tan iguales, yo ya hasta me cubre, porque a veces piensa en Pedro, yo busco que Pedro me dice piedra, y es piedra, ¿verdad? Yo hasta ahora no escuché un nombre guaraní ni Tábora, pero lo que eso significa, lastimosamente, yo por eso normalmente hago también siempre un análisis de una perspectiva medial. Yo suelo decir que la colonia hay un colonialismo muy fuerte instalado en nosotros, que siempre nos hace ver lo feo en ellos, ¿verdad? Estaba recordando recién, escuchando la radio a un sacerdote que recordaba el tiempo del famoso Santoque cuando se convierte en santo ya después. Creo que lo matan los indios malos. En la película los malos son los indios, los buenos son los blancos. Todos los cargos que ustedes llegaron a ver, nunca jamás el indio fue bueno, ¿verdad? Y hasta hoy no existe en nuestros libros un solo héroe indígena. Y de que los hubo y los hay, pero lastimosamente no existen. Están invisibilizados, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Quiero mostrarles acá una de esas tradiciones que les decía, probablemente una que puede resultarles muy interesante, que tiene que ver con algo que para nosotros ya en Paraguay, igual que hablamos, que ya pasó a tener otro significado, la palabra caraí. Caraí para nosotros recordamos lo que era Señor, ¿verdad? Y la palabra caraí vinculada a doña Caraí, señora. Sin embargo, la palabra caraí no quiere decir ni señor ni señora. La palabra caraí en realidad significa tener derechos, acceder a los derechos. Por esa razón es que los que tradujeron esa cosmovisión cristiana guaraní, cuando tuvieron que buscar el equivalente a bautismo, crearon la palabra bo caraí, hacerle caraí. Pero no en el sentido de hacerle caraí blanco, sino hacerle caraí significa darle los derechos. Caraí quiere decir tener derechos. ¿Y qué es lo que hace un cristiano cuando se bautiza? Al bautizarse, allí va a tener derecho a los demás sacramentos. Si no se bautiza, no, nada. Pero bueno, simplemente la comparación. La iglesia toma la palabra caraí para referirse a los niños. Y es lo que les quiero mostrar acá. Unas imágenes los días también. Esto que vamos a ver, que tiene que ver con uno de los pueblos indígenas vivos hoy, que viven en la zona del norte, este del Paraguay, que es Amambay. Y para los que ubican y alguna vez quieren ir a conocer, llegando a Pedro Juan Caballero, aunque hoy ya existe una ruta nueva, que ustedes van por la ruta 3, llegan a Santa Rosa, el agua la del río que va a San Pedro. Ustedes avanzan más en una colonia menonita que se llama Río Verde, y al salir de Río Verde hay un camino hoy apartado que directo le lleva a Capitambao. Y esto que vamos a ver, estos indígenas que vamos a ver son de Capitambao. Pero otra vez, del centro de Capitambao al sur, 70 kilómetros. Allí existe un lugar conocido con el nombre de Cerro Guazú. Es el más emblemático de todos los sitios de los país cabiteñanos. Los guaraníes paraguayos pueden ser país cabiteñano, pueden ser Rial, pueden ser Abá guaraní, también conocido como Abá Siripá. A ellos no les gusta que se diga Siripá porque es una indumentaria, ¿verdad? Y ellos sí se llaman como Abá guaraní o Abá Catú. Y fíjense que cuando dicen Catú, y también antes de ver esto, quiero comentarles que los indígenas guaraníes tuvieron y tienen el concepto de lo perfecto o de la perfección. Cosa muy interesante en términos filosóficos o antropológicos, porque no todos llegaron a
a conseguir la perfección así en su sentido pleno. Y ellos todo el tiempo usaron la palabra Katub como la palabra que significa perfección o plenitud. Por eso uno viene acá a la tienda a buscar su Teco Katub, ¿verdad? Y una vez que logra el Teco Katub, ¿qué hace la persona? Allí alcanza la vida y va a la morada final. Pero uno tiene que tener lo que se llama el estado de Teco Katub, ¿verdad? La vida plena. Y con esa vida plena, repito, la persona va después al humano. Un segundito que cuando más necesita uno, cuando más le se vuelve todo. El poquito, ¿dónde está? Acá. Una forma de y la palabra que como le decía, tiene que ver entonces con la idea de la perfección, que es la que ellos en este caso tuvieron y tienen. Por eso los abaguaraní no se consideran personas que vienen acá para cometer errores. Ellos de entrada se dicen abacatú, y algunos se denominaron inclusive con una expresión más fuerte, si quieren ustedes, que es abacatuete, que son verdaderamente perfectos. Bueno, creo que ahora sí. Y en ese proceso es importante entonces recordar, Panita Ventena, Abaguaraní, Abaxi, Abaguaraní, ellos H. Muchas veces la gente dice H, ellos son H. Ellos son los que aquí limitamos y cuando decimos cachique, chachechi dicen ellos. Ellos no dicen, por ejemplo, sesi, chechi, la forma tradicional. Y en eso hay un cierto parecido, por ejemplo, con los correntinos que dicen che, chamí, chupé, ¿verdad? No sabemos que pueda haber por ahí un vínculo, pero de que hay algo ahí. Bueno, un poquitito, tener un poco de paciencia mientras esto se abre. Yo les voy a hacer el comentario siguiente. Vamos a ver aquí una tradición que tienen ellos, que alguna vez también conversamos con Eduardo, y es algo que la gente que está vinculada a mí, o gente que está interesada en el tema sabe. Por lo general, como yo dije hace rato, medimos todo desde la perspectiva occidental. Nosotros hablamos de Año Nuevo y hablamos normalmente del 1 de enero. Yo le decía que el Año Nuevo empieza con la primera luna llena en junio para los guaraní, para los guianos, para los países. Y antes, porque con ese renacimiento es como que se cierra el círculo. Ellos cuentan, nunca olvidé al profesor Lázaro, con el que también hablamos mucho del tema, me decía 12 lunas llenas, un año, ¿verdad? Y exactamente el año lunar, los 4 o 5 que tienen la luna cierran un mes. Por esa razón es que los profesores de Guaraní una vez tomamos el nombre de Yací para referirnos al mes, y nos referimos a un mes lunar. Bueno, lo concreto del caso es que nosotros conseguimos a través de estos estudios encontrar lo siguiente, que ellos normalmente en la época de Paraguay, la tradición también, en la época normalmente de junio, la gente tiene la costumbre de plantar las semillas, que va a ser el principio de la vida. Llega después, en septiembre, florece, diciembre, frutos, y marzo caen todas las hojas y se cierra el ciclo para volver a empezar el primero con la primera luna llena de junio. Van a encontrar en muchos libros que el nombre que se le dio al año antiguamente era justamente Deuteronomio, combustible que era relacionado porque el año empezaba en el mes de junio. Y a la vez de significar frío, significa año para los indígenas. Lo que hoy nosotros en el guaraní que enseñamos, decimos Orocuy o Agui. Agui es la forma que se enseña en las escuelas. Pero quiero nomás en este caso relacionarme esto con lo que les estoy diciendo. Una cosa rarísima acá, una especie de maldición. Vamos a ver dónde sale. Bueno, de todas maneras vamos a ver qué es lo que hacen antes de esa fecha probable de la aparición de la primera luna llena, casi 30 días. El líder religioso, en este caso podríamos llamarle samán acá,
pero la versión guaraní es justamente Aba Payé. Obviamente le dicen Payé, aclarando que no tiene la significación que tiene para nosotros, de alojado, de brujería y cosas por el estilo. Payé es sencillamente un líder religioso. Y si el hijo se llama Payé, se llama por ahí va. La palabra por ahí, es lo que hoy decimos por ahí. Por ahí es el que canta, por ahí es el que canta. Y el por ahí va es el que canta. Porque mediante el canto yo me comunico con lo que están haciendo, ¿verdad? Y se puede llamar también Caraí, que hace este personaje que normalmente no vive con la comunidad, sino tanto retirado el de la comunidad. Siempre tiene consigo algo que se llama un payé mini. Y el payé mini es un niño, un joven, mini es tierno, pequeño, ¿verdad? ¿Y qué hace él? A él le va contando lo que él sabe. Por una cuestión natural de sucesión, mañana puede que él muera y todo lo que él sabe va a tener que pasar a alguien. Y notable, uno se pone a pensar y muchas veces decimos que grupos que son todo eso nos demuestra todo lo contrario. Tienen un sistema bastante seguro inclusive de transmisión de conocimiento a la siguiente generación. Tienen uno o dos, normalmente uno. Y entonces este señor sale como un mes antes, pónganlo ustedes mediados de mayo, y a mediados de mayo ¿qué hace? Él recorre las viviendas, las chozas, ellos le dicen tapuí, y en esos tapuí él va buscando, eligiendo criaturas, varones y mujeres. El promedio, si quieren ustedes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años más, como promedio, ¿verdad? Se puede haber uno más pequeño, uno más grande también, pero en la media. ¿Y qué hace? Él se va y le dice a la criatura, ni siquiera le dice a su padre, a la criatura, si era una nota, debe estar en el lado. Y ya no hay más indicación, ya saben que dónde está todo. Llegado el día, la criatura no aparece, pero desaparece de su casa, nadie se alarma, nadie se preocupa, porque es una cosa normal. Le pasó al papá, a la mamá, al abuelo, es la misma situación, es la época. Y como no todos los niños son llevados, ¿por qué? Porque son muy numerosos, y como en un proceso de educación también hay que cuidar la cantidad, ese mismo que tienen ellos, llevan, pongan lo que es la mitad. Y esas criaturas van como a una especie de retiro, y van y se quedan, a veces dependiendo del nivel de evolución de sus conocimientos, en el aprendizaje de estos conocimientos, puede ser entre 20, 25 días aproximadamente. Y cuando llegan finalmente allí, ellos se quedan y permanecen solamente con este Aba Payé. Él es el que le va instruyendo. ¿Qué es lo que implica ese periodo de retiro allí? Es como una especie de escuelita, una escuela del monte. Comparado a nosotros que vamos hasta 12 años, allí la cuestión pasa sencillamente por unos 20-25 días y reciben todo lo más importante. De dónde venimos, por qué vivimos así, por qué comemos esto, qué no podemos comer, qué animales son buenos, cuáles no, todo. Y ese proceso finalmente termina aproximadamente, le decía yo, en 20 días, y si no en 20 días, hay veces puede que termine antes, dependiendo siempre del nivel de la evolución de los estudiantes. Y desde ese punto de vista, entonces, una cuestión así muy interesante es que esas criaturas se quedan allí todos juntos y donde duermen. Una de las imágenes que voy a mostrar establecían ellos no le dicen tupao. El tupao es la palabra cristiana, guaraní, pero cristiana refiriéndonos a la iglesia cristiana, tupao, la casa de Dios. Pero para ellos el lugar es sagrado, el templo que ellos tienen. En la versión de la religión guaraní, a eso ellos le dicen Oga Guazú, la casa grande. Nosotros le dicen Opuy. Y aquí se reúnen. Y en ese lugar, como vamos a ver acá, una zona fría, el Opuy es cerrado, totalmente cerrado. Y en las zonas de mucho calor, las zonas aquí del Paraná, Canindeyú, Alto Paraná, donde estamos ahora, el Opuy tiene los costados abiertos, tiene el techo y no tiene paredes. Y en ese lugar las criaturas permanecen esos días. ¿Qué utilizan? En este caso que les estoy comentando como
tiempo frío, estamos hablando de invierno, como no pueden acostarse en el suelo, estas criaturas usan el pijá que es la hamaca hecha por ellos, ¿verdad? Que fueron a comprar allá a la tienda, ¿no? Hechos por cada uno de ellos, forma parte de su tendipurú, tendí, persona, purú, usar. Lo que usa una persona quiere decir tendí quiere decir persona. Si quiero ser vehemente, si le puedo decir tendí, es la persona racional, el ser pensante. No es una persona común y corriente, es ese que idea, que locura cosas acá. Esa sería la palabra tendí. Yo tendí poder enseñar, tendí la persona enseñada. ¿Verdad? Yo tendí purú es usar, tendí es lo que usa una persona. Yo tendí u es comer, tendí lo que come una persona. Yo seré mi andú es sentir, y tendí en mí es la persona, lo que siente una persona. Por eso fácilmente van a hablar de cura algo que está intentando hablar cuando, por ejemplo, dice ñandú vive ya guay en andú, por ejemplo. Si alguien dice ñandú ya guay en andú, más o menos está sobreviviendo así cuando el país guaraní. Porque el perro no tiene los sentimientos humanos. Siente, capaz que yo diga, vive ya guay en andú, por ejemplo, también puede ser, pero en andú solamente nosotros. Eso, en este caso, siempre resulta interesante entender cómo cuando hablamos nosotros de ellos, cuando nos referimos en estos términos, al ir analizando muchas de las cosas que ellos dicen, que ellos hacen, podemos llegar a tener una comprensión de lo que implica la cultura guaraní o la cultura nativa indígena. Nosotros siempre hacemos acá lo que se llama una inmersión en la cultura, porque la lengua sola, sin el conocimiento de la cultura, es una cosa medio rara, medio abstracta. Y por ejemplo, muy comúnmente nosotros terminamos hoy acá y más de uno conocido del otro que está acá le va a decir a su amigo o a su amiga de que ya está comiendo. Y nosotros siempre vamos a referir ya entre el guaraní nuestro comemos mañana. Pero resulta que para el guaraní no es mañana. No significa mañana como una cuestión concreta que va a ocurrir. Comer es amanecer y no es un sí condicional. Significa sí amanece. Ya que se llama coqueno. Por eso es que cuando ya amanecimos nos dicen paisama ne coqueno. Ne coqueno, ya hacemos paisama ne coqueno. Ya volvimos, vamos a ver. El gran problema va a ser otra la tardecita, no quiero que nos volvamos a despedir. Porque mañana es algo ignoto, algo que no sabemos. Nadie sabe qué va a ocurrir. Y de ahí también una respuesta a probablemente algún tipo de cuestionamiento que alguna vez habrá creado. ¿Por qué los indígenas cuando se les lleva comida en el día van a comer toda hasta hartarse? Y justamente porque no pueden dejar para mañana. Mañana va a tener su comida. Y lo que no sabemos es decir, yo he comido y voy a amanecer mañana. Y en el fondo ni siquiera sabemos si va a amanecer. Entonces, él pide hoy. A él no le interesa ayer. Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a juntar mucha plata, vamos a trabajar 30 años, me falta 10 años nomás, ya tengo dinero, voy a seguir trabajando pero como loco acá, voy a juntar más plata y me voy a jubilar y después voy a salir a gastar. Y no muere 5 años y no gastó nada. Entonces, ¿qué hace él? Él pide hoy. Mañana comemos igual. Mañana no sabemos. Bueno, entonces, cuando le digo esto es porque esas criaturas que están allí, sus hamacas,